Mi hermano y amigo, vamos a continuar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Como se dijo en la primera escuela dominical o prédica de este libro, se hizo mención a que no debemos subestimar la importancia de este libro. Es un libro bastante hermoso e importante, incluso necesario, viviendo y experimentando el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Por esta razón, quisiera que me acompañara nuevamente a esta aventura, creo que lo puedo decir de esta manera, una aventura, de indagar y meditar en el comienzo y origen de todas las cosas. El sermón del día de hoy es un sermón importante y vital para la identidad y lo que el hombre realmente es. Mi hermano, si usted se toma un tiempo, amigo, para ver lo que la sociedad piensa, lo que ella quiere y está buscando, te das cuenta de que normalmente el debate que las personas llevan a cabo es un debate que tiene que ver con la identidad. O sea, ¿quiénes somos? ¿Quién realmente somos? ¿Por qué estamos en este mundo? Y la respuesta a esta pregunta tiende a debatirse, bueno, ¿somos esto o fuimos creados para esto? ¿O yo me considero esto? La realidad es que hay un constante debate de quiénes somos y por qué estamos en el mundo. Este debate es bastante profundo, incesante, y la pregunta sería entonces, ¿en torno a qué o en base a qué debemos responder a esta pregunta? Lo digo, mi hermano, porque tristemente la mayoría de medios que dan esta respuesta a tal pregunta tan importante son contrarias a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios declara. Si sabes algo en cuanto a esto, pasa algo muy interesante. Y es que el hombre busca algo que tiene. El hombre busca algo que tiene. ¿Sabes algo? No sé si a ti te ha sucedido, a mi mamá a veces le sucede, aunque a mí también. Y es que quizás estás buscando algo, no sé, quizás el lápiz. ¿Y dónde está el lápiz? ¿Lo tienes? ¿Dónde lo dejaste? Eh, Jesús, busca el lápiz. Mamá, pero ¿dónde está el lápiz? Mamá, yo lo dejé acá, me lo tomaste, me lo quitaste. O le digo a mi hermana, tú fuiste, ¿verdad que sí? Y de repente me tomo el bolsillo y tenía el lápiz. Qué tonto, ¿no? Buscaba algo que yo ya tenía. ¿Sabes algo? Lo mismo sucede en cuanto a lo que es realmente el hombre y su identidad. El hombre busca, clama, se queja y persigue algo que ya tiene. Y hoy, a través de la palabra de Dios, veremos cuál es la identidad real del hombre. Pero ¿por qué quizás el hombre le cuesta o no quiere reconocer lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que realmente él es? La respuesta está en el orgullo, en el pensamiento y creencia de que él no necesita de nada. Él es un ser independiente. Y este orgullo no lo lleva a reconocer su real dependencia. El hombre quiere determinar su futuro. El hombre quiere determinar lo que él quiere ser y lo que él es. Así de sencillo. Él no está dispuesto a que otra persona decida por él. Yo voy a decidir. Quizás muchos pueden pensar, wow, y muchos aplauden, sí, tú tienes el derecho, el poder determinar qué quieres ser, sin importar lo que otros digan. ¿Tú sabes algo? Tenemos el derecho alguno de hacer eso. No lo tenemos. Porque somos criaturas. Somos la creación de Dios. Solamente Dios, como nuestro creador y hacedor, tiene ese derecho de decidir cómo deben ser las cosas. Pero claro, esta idea para nada agrada a los hombres. Porque como ya he dicho, queremos imponer nuestra propia voluntad. Queremos tener el control y la soberanía de todas las cosas. Mas, sin embargo, hoy veremos en esta mañana que eso es una mentira. Una mentira que muchos hemos creído o que incluso una mentira que ha llegado a influenciar la vida eclesial, la vida de la iglesia. Así que el sermón del día de hoy está titulado Hechos a imagen
de Dios. Hechos a imagen de Dios. Tenemos la respuesta bíblica de quiénes somos realmente. Por qué fuimos creados. Pero, como sabemos, estaremos en Génesis capítulo 1, del 26 al 31. Y este pasaje lo he dividido en dos partes, para tener un poco más de orden. Primera parte, un gran tesoro poco valorado, del versículo 26 al 27. Y luego, del versículo 28 al 31, un llamado cultural. Invito a que me acompañen a leer Génesis capítulo 1, de 26 al 27. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como sabemos, si recordamos un poco la clase pasada o la predicación pasada, Dios viene embelleciendo, viene formando una bella creación. El Señor al principio dice la palabra que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Y qué hace Dios? Dios ordena la creación y luego la llena con seres vivos. ¿Verdad que sí? Y luego, después de cada día, hay una palabra muy repetida y es todo era bueno, en gran manera. Todo era muy bueno. Y así vamos primer día, segundo día, tercer, cuarto, quinto. Pero al llegar al sexto día pasa algo distinto, muy distinto. De hecho, la forma como podemos leer acá dice, entonces, como que hicieron una pausa, porque algo viene y es algo distinto, algo único. ¿Qué será eso? Luego dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Eso único que Dios creó, como leemos luego al sexto día, es al hombre. Pero lo único o lo valioso no es simplemente decir Dios creó un hombre, sino el valor y el tesoro están en estas palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra. ¿Te das cuenta? El hombre dice, yo soy importante, yo soy valioso, pero date cuenta, lo valioso y extraordinario que hay en ti y en mí no somos nosotros, es la imagen de Dios. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hermano, Dios es el autor de la vida. Mi amigo, Dios te dio a ti la vida. Y Dios dice, hagamos al hombre, vamos a hacerlo. Pero antes de hablar precisamente de qué significa esto de ser hecho la imagen y semejanza de Dios, porque se tiende a llegar a alguno de los extremos bastante dañinos y antibíblicos, quisiera hablar de la palabra hagamos. Este verbo plural tienden muchos a decir, bueno, pero ¿por qué plural? ¿No? Muchos pensarían, dice hagamos porque Dios está incluyendo en este proceso a los ángeles. Dios, el Dios único y verdadero, invita a los ángeles a que, no sé, que le ayuden o le colaboren en esta obra única. Pero como vimos la primera predicación de esta serie, en el primer pasaje de este capítulo 1 de Génesis, entendimos que la obra de la creación es una obra trinitaria. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, que es el Verbo, según Juan capítulo 1, y además el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, todos ellos trabajan en la obra de la creación. Y acá en el versículo 26 es mucho más claro, porque cuando dice hagamos, quiere decir ¿qué? Que hablamos de ¿qué? De un Dios plural. El Dios Trino se ha puesto de acuerdo a crear a un hombre a su imagen y semejanza. Así que claramente aquí nos dice y nos habla de un Dios trino, no de ángeles.
El Dios Trino es el cual dice los evangelios y además el apóstol Pablo en Colosenses que todo fue creado por Él y para Él está ahí Cristo. El Espíritu de Dios, Dios Padre, trabajando en la obra única de Dios. Aquí en este punto hay una verdad bastante increíble y maravillosa. Y es que Dios, siendo un Dios plural, crea o hace una realidad plural. Y eso lo vemos luego cuando dice varón y hembra. Y eso es lo que hace ver, mi hermano, realmente cómo la belleza de las cosas creadas refleja realmente la gloria de Dios. No nuestra gloria, no somos nosotros, es Dios. Y si recordamos, es el centro y el énfasis de este libro. Habla acerca de Dios. Dios es lo más importante. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando se lee esto, posiblemente muchos podrían decir, de hecho lo he escuchado, bueno, nosotros somos pequeños dioses, somos un Dios junior, o no sé, un Cristo junior. Somos pequeños dioses, pero debemos tener cuidado con eso porque solamente hay un único y verdadero Dios y solamente Él se merece toda alabanza y toda adoración. Así que cuando hablamos de la semejanza e imagen de Dios, ¿a qué hacemos referencia? Quisiera decir antes de esto que la palabra semejanza e imagen son sinónimos y no hay una distinción entre ellos. Es importante decir esto porque algunas personas dicen, bueno, por causa de la caída, algo se perdió de Dios. Debido a que dice imagen y semejanza, luego del pecado, que el hombre cae de su estado original, pierde una de estas dos. Y no, mi hermano y amigo, son sinónimos. Las dos hablan y hacen referencia a una misma cosa. Y es el hecho de que el hombre es un espejo de la gloria de Dios. El hombre refleja la gloria majestuosa del que le creó. Tome en cuenta esto porque esto es muy importante en lo que es el llamado cultural que tenemos como hechura de Dios. ¿Pero en qué consiste esto? Cuando hablamos de que somos a la imagen y semejanza de Dios, hacemos referencia a unas ciertas cualidades que son importantes reconocer para no igualarnos con el resto de la creación de Dios. La primera de estas es la capacidad de pensar y cuestionar las cosas. ¿Sabes algo? Hay muchas personas que tienden a poner al mismo nivel los animales y los seres humanos. Si tú has escuchado hablar del animalismo, y de hecho en muchos países es un partido político donde se demanda y se pide que los animales incluso tengan los mismos derechos que tiene un ser humano, una persona. Los animales tienen derecho, qué sé yo, a casarse, a tener una casa. Es algo realmente escandaloso. Pero ¿sabes cuándo sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre ha perdido de vista su verdadera identidad. El hombre tristemente no se da cuenta que en su rebeldía al plan y al diseño de Dios lo que hace es menospreciarse a sí mismo y dar poco valor a lo que realmente es. Los animales, mi hermano, se mueven por sus instintos. Lo que es el instinto animal lo lleva a hacer lo que por diseño fue creado. Y esto es un tema bastante delicado porque hay personas que consideran a ciertos animales como parte de su familia. Consideran quizás a un perro o un gato como uno de sus hijos. Y sabes algo, debemos tener mucho cuidado con eso. Porque un animal, sí, es un ser creado por Dios que debe ser cuidado. Porque Dios nos demandó eso, cuidar, señorear, ¿no? Administrar de forma adecuada y correcta su creación. Pero tengamos cuidado con el animalismo, porque el animal no es bueno ni malo. Él trabaja o vive según el instinto que tiene por su naturaleza. Mas, sin embargo, el hombre sí tiene esa capacidad de pensar, de razonar, de cuestionar las cosas, de por qué sucede esto, por qué pasa esto.
Más sin embargo, el animal no tiene esta capacidad. Entonces, tener cuidado de no caer en dos extremos, porque quizás alguien puede empezar y decir, ok, entonces los animales no son nada. Podemos hacerlo con ellos con los que nos dé la gana, los maltratamos, los matamos, pero no. El Señor nos mandó a cuidar y a valorar su creación, pero debemos aún todavía, al momento de darle valor a la creación, cuidarnos de marcar una clara diferencia entre lo que es un animal y lo que es un ser humano. Así que la primera capacidad que tenemos, por el hecho de que tenemos la imagen de Dios en nosotros, es la capacidad de pensar y cuestionar las cosas. Segundo rasgo o cualidad. Por haber sido creados en la imagen y semejanza de Dios, también tenemos una capacidad moral. Esto lo podemos ver más adelante cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, no coman de ese fruto prohibido. ¿Por qué el Señor da este mandamiento? Porque el hombre tiene la capacidad moral de hacerlo o no hacerlo. Mi hermano, la capacidad moral que tiene el hombre, ¿sabes? ¿Es igual a qué? Igual a responsabilidad. Tú, como tienes la capacidad moral que no tiene un animal de hacer el bien o el mal, tú eres responsable ante Dios de todas las cosas que haces. Hay una responsabilidad ante Dios de lo que hacemos, no la creación. De hecho, Romanos dice que la creación gime. La creación gime, pero ¿por causa de qué? Por causa del mal que el hombre trajo sobre sí. ¿Quién pecó? ¿Quién desobedeció? ¿La creación? No, el hombre. El hombre. Así que la creación no peca, no desobedece. Desobedece y peca el hombre que tiene una capacidad moral de hacer o no hacer lo que Dios le demanda. Pero en cuanto a eso, también debemos cuidarnos de caer en uno de dos extremos bastante dañinos y antibíblicos. Y quizá alguien puede decir, ok, entonces, si el hombre tiene una responsabilidad ante Dios de poder hacer o no hacer su voluntad, entonces el hombre puede determinar y puede decir a su antojo qué quiere hacer, lo que quiere para su vida. El hombre puede hacer realidad todo lo que se proponga o anhela hacer. Tiene ese poder de hacerlo. Y aquí donde vemos ese montón de motivadores que dicen lo que piensas, lo puedes hacer. ¿Quieres eso? Lo vas a lograr. Pues tienes el poder o autoridad para hacer eso, pero decir esto, oír de esta manera, es negar el hecho de que Dios es soberano. Tiene el control de todo, no nosotros. Y de hecho, si algo ha hecho esta pandemia, el COVID-19 y todo este caos que produjo a partir de 2020, precisamente nos hizo recordar eso. No tenemos el control de nada. No somos soberanos. Dios sí es soberano. Dios es rey. Pero sin embargo también debemos cuidarnos de entonces decir, bueno, si Dios es soberano y Él controla todo y todo está predeterminado por ese Dios que lo controla todo como un tablero de ajedrez, entonces no soy responsable de nada. Porque Dios, siendo soberano, Él determina o Él sabía que yo iba a pecar o que yo iba a desobedecer. Debemos tener cuidado de caer en el determinismo, así llamado a esta idea de que no hay responsabilidad moral, porque Dios lo controla todo. La verdad bíblica me muestra que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van tomadas de la mano y que ellas nunca se pelean entre sí. Dios es soberano, Dios es rey, pero Dios le da la capacidad al hombre de decidir y tomar ciertas decisiones, los cuales le hacen responsable de lo que hace o no hace. Pero además de esto, tenemos una capacidad, por el hecho de que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, una capacidad creativa. Tenemos una capacidad de crear y hacer cosas bellas y además útiles. Vea su ropa, lo que usted usa. Sinceramente le digo, esta camisa que yo tengo me agrada, me encanta. Me gusta muchísimo. Pero ¿quién creó esta camisa? ¿Dios? No fue Dios. Fue un hombre que tenía la imagen de Dios. Y por eso lo pudo hacer.
El hombre se vanagloria de Dios que mira, yo he creado este aparato, o yo descubrí tal cosa, o mira el arte que yo hago. El hombre dice, yo lo he hecho. ¿Pero por qué lo pudiste hacer? Tú haces lo que un animal no puede hacer. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en ti. No hay otra razón, no hay otra causa. Así que la gloria solamente Dios, y Dios la debe llevar. Es un privilegio y un deleite saber que tenemos la oportunidad de magnificar y mostrar la obra de Dios, de su carácter, a nosotros tener esta capacidad creativa de hacer y crear cosas. Esto puede ser conocido como arte y cultura. Y esto tiene una conexión con la segunda división de este sermón, que veremos como lo que es el mandato o el llamado cultural que el hombre tiene, un mandato de la creación. Así que tome en cuenta esto. El hombre tiene la capacidad de crear y hacer cosas porque su hacedor es el verdadero y real creador, el hacedor. Así que así como Dios tiene la capacidad de embellecer y hacer cosas hermosas, también el hombre la tiene. Cuarto rasgo o señalamiento al hecho de que somos hechos a la imagen de Dios, que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Esto es la pluralidad. Cuando hablo de pluralidad, hablo de diversidad. Y esto lo vemos con claridad cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero luego dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Hay un sobreénfasis al hecho de que la imagen de Dios está en nosotros. Pero luego dice el versículo 27, y Dios los creó, varón y hembra, los creó. Se da cuenta que hay una diversidad ahí. Dice varón y qué, y hembra. Así que esa diversidad también es una muestra del carácter y la naturaleza del que nos creó. Hermano, Dios es un Dios trino, Dios es un Dios plural. Y la realidad que Él crea también es plural, es diversa. Pero en cuanto a esto, también hemos de cuidarnos, porque el hecho de que Dios diga que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra, nos habla de que hay diversidad, de que hay pluralidad, pero también nos hace ver que hay una unidad. Debemos cuidarnos de caer en uno de dos extremos también dañinos. Y es quizás enfatizar la unidad, decir, es que somos uno, somos idénticos, somos iguales, porque esta posición, ¿sabes qué hace? Tiende a perder la diversidad de la realidad que Dios creó. Pierde de vista la distinción que Dios ha hecho, varón y hembra. ¿Sí? Hay una unidad. Sí, hay un mismo valor y dignidad ante Dios, pero hay un carácter complementario. El varón tiene un llamado y una vocación, y la mujer también tiene su llamado y vocación. Y estos tienen una misma dignidad y valor ante Dios, pero a su vez también se complementan. ¿Por qué? Porque son iguales y a la vez muy distintos. Así que debemos entender de que aquí en esta declaración vimos una realidad poco valorada y rechazada por los hombres. Y esto se debe a que un gran tesoro ha sido poco valorado. Muchos se preguntan y dicen, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Y en esta carencia o esta decadencia de identidad, vemos como incluso algunos osan decir, ya va, yo externamente soy hombre, pero no, yo soy mujer. Creo que soy mujer. Incluso lleva a hombres pensar o creer que deberían ser como mujeres para tener un valor y una dignidad. Y vemos del otro extremo también a mujeres creyendo, pensando que deberían ser como hombres para tener valor y dignidad. Pero escucha, tu hombre y mujer, tu valor y tu dignidad está en la identidad que Dios te ha colocado.
¿Sabes cuál es? Lo dice. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Ya basta de pensar o creer que la mujer debería ser como un hombre fuerte, porque de esta manera la mujer va a ser valorada. Basta de creer o pensar de que el hombre es superior a la mujer, o que tiene un mayor poder, o quizás una mayor relevancia en la sociedad. Basta de pensar esto, porque el hombre y la mujer, varón y hembra, tienen de la misma manera la imagen y semejanza de Dios en cada uno de ellos. ¿Entiende? La Biblia, el cristianismo bíblico no es ni machista ni feminista, es bíblico y centrado en el diseño perfecto de Dios. ¿Cuál es esto? Que tanto hombre como mujer, así como ellos son por diseño, tienen un mismo valor y dignidad ante la presencia de Dios. Así que tú, mujer, tienes que por qué tratar de ser como el hombre. No tienes que tratar de vivir la vocación que no se te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque ya tú eres valiosa ante los ojos de tu Hacedor, así como tú eres. Tu hombre. Tienes un valor y una dignidad, no porque la sociedad te diga que lo eres, es porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Hay un valor y una dignidad ante sus ojos que debe ser valorada. Realmente la palabra me muestra y me hace ver que el hombre está equivocado en su idea y pensamiento de que debe buscar, que debe hallar su identidad, cuando la realidad es que ya Dios la ha creado, que ya está a tu disposición. No es crear o buscar algo distinto, ya Dios te lo ha dado. Y el hombre, en su terquedad y orgullo, tristemente ha despreciado el tesoro y el valor que Dios mismo le ha dado. Pero quinto, quisiera también hacer referencia a esto, y con esto terminaría con los rasgos o las verdades que arrojan el hecho de que somos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios, y es que tenemos una capacidad para tener una relación con Dios. Y de todas estas que hemos dicho, creo que esta es realmente valiosa. Es que tenemos la capacidad única de entre toda la creación de comunicarnos con Dios. Cuando vamos al principio de Génesis se nos dice que Dios se paseaba entre la presencia de estos dos primeros hombres. Ellos se comunicaban, hablaban con Dios. Lo que no hacía quizás un mono, o no sé, un león o un ave, el hombre lo hacía. Se comunicaba con Dios, hablaba con Dios. Entablaba una relación personal y única con su Hacedor. ¿Por qué? Porque en el hombre está la imagen de Dios. Así que date cuenta que en ti y en mí hay un gran tesoro que debe ser valorado. Y es que tu amigo y hermano tienes la capacidad de relacionarte con Dios. Quizás tú puedes decir, ¿en serio? Pero es que tanto me cuesta. Sí, pero eso es por causa de la caída. Mas sin embargo, todavía Cristo se comprometió a redimir y a rescatar algo que ya se tenía. Eso es todo lo que hace Cristo, restaurar, redimir lo que se perdió. Porque por diseño tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. Y por esa razón el hombre tiene algo innato, algo que es parte de su naturaleza. Y es que aunque no sea cristiano, no sea evangélico, él dice, Dios existe. Vete al Amazonas, a una tribu muy lejana, no van a tener un smartphone o un TV o una televisión, no van a tener el DirecTV o el periódico para leerlo, como para ser influenciados socialmente hablando, pero sin embargo ellos van a adorar a una deidad. Ellos van a decir Dios existe y este debe ser adorado. Así que eso no es algo que se inculca, no es algo que se impone a la sociedad de pequeño, porque muchos dicen, no, nosotros somos hombres o somos mujeres porque se nos inculcó de pequeño que lo éramos. No, no es algo de inculcar, es parte de nuestra naturaleza. Simplemente que tratamos de negar una realidad
determinada, una voluntad establecida por nuestro orgullo incoherente de decir, yo quiero decidir qué voy a hacer. Así que, habiendo dicho esto, quisiera pasar a la segunda división, un llamado cultural, del versículo 28 al versículo 31. Tenemos la palabra del Señor y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Un llamado cultural. ¿Ok? Dios creó a un hombre, una mujer, les puso su imagen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que como hombres que tenemos la imagen y semejanza de Dios, tenemos privilegios, pero también responsabilidades. El privilegio acá reflejado es el hecho de que el hombre, como corona de la creación, podía gozar y podía deleitarse en la creación de Dios. Le dice, toda ave, todo animal, toda planta, todo árbol será para vuestro provecho, para que ustedes puedan alimentarse, para que ustedes se sostengan. Y esto hace ver de alguna manera de que por esta razón el hombre, el cristiano, no debe desechar o no valorar la buena creación de Dios. No, deleítate, debes gozarte en ella. Deleítate en la creación de Dios porque Dios la creó para ello, para que nos deleitemos y nos gocemos en ella. Mas sin embargo, podemos quitar la vista también de la responsabilidad que tenemos al ser corona de la creación de Dios. Esta responsabilidad dice, versículo 28, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. El primer llamado que podemos ver rápidamente en estas palabras es que hay un llamado cultural. Hay un llamado a expandir el reino de Dios. Y cuando usted va a un diccionario y busca la palabra expandir, quiere decir extender, dilatar, difundir. Dice acá luego expandir un imperio, una noticia. Y lo que Dios hizo fue esto. Creó un hombre y una mujer, como dijimos, iguales en valor y dignidad ante Dios, pero con un carácter complementario. El hombre tiene algo que la mujer no tiene, y la mujer tiene algo que el hombre no tiene, así que en complementarse. En esta complementación o en este carácter complementario, de esta manera el hombre tiene la capacidad de llenar y fructificar la tierra. ¿Sabes qué dice el Señor? El Señor dice, yo he creado un huerto, he creado un tabernáculo, aquí está mi presencia. Ustedes dos, hombre y mujer, son representantes míos, ustedes representan mi autoridad, mi señorío sobre la creación. Y lo que hace ver es que Adán y Eva tenían un trabajo y un llamado sacerdocio, a ministrar y a representar a Dios en la tierra. ¿Pero para qué? Lo dice, para señorear, para juzgar, pero también para expandir su reino. Mano, el huerto del Edén no era algo amplio, algo gigantesco, no cubría toda la tierra, era algo restringido, era un espacio geográfico, no abarcaba toda la tierra.
Y sin embargo, el Señor, ¿qué hace? Dice al hombre y a la mujer, vayan y cultiven. Vayan y, y deben producir que el imperio, que mi gobierno, que mi reino se expanda sobre toda la tierra. Hay un llamado, mi hermano y amigo. Hay una orden y esta es expandir el reino de Dios, el llamado de Dios. La presencia de Dios y su tabernáculo estaba en el Edén, pero Dios le pidió, le demandó a Adán y a Eva, en pocas palabras, al hombre, a que debía cultivar y expandir ese huerto, ese reino de Dios. Quizás esto vaya muy contrario y de hecho es preocupante. Ve cómo hoy en día las personas dicen, bueno, yo voy a tener un hijo, 2 hijos. Bueno, quizás no tengan ninguno. No, hijos, yo tener hijos, no, eso es insoportable, eso es algo de lo cual yo no estoy preparado. Pero sabes algo, si tú no estás dispuesto a fructificar y llenar la tierra, te estás oponiendo al llamado de Dios. Te estás rebelando en contra del diseño de Dios. Porque el Señor quiere que tú repliques y que llenes la tierra de criaturas que tienen su imagen y que tienen un llamado ocasional a glorificar y exaltar a Dios al explotar lo que Dios le ha dado. Escuchaba esta semana un estudio bastante bueno y hablaba acerca de las brechas generacionales y él hacía mención a que en ciertas culturas occidentales o asiáticas se tiene una idea y un pensamiento de que la pobreza es por causa de una sobrepoblación. Pero esto quiere decir una gran verdad. La pobreza no es causada por la sobrepoblación, porque hay muchas personas. La pobreza es causada por mentiras que son creídas como verdades. El problema no está en la sobrepoblación, no, ese no es el problema. De hecho, con una población, y se está viendo muy preocupantemente en Japón o en Corea, decide restringir este llamado a expandir su reino a través de la procreación y esta fructificación humana, ¿sabes qué hace? Perjudica incluso su propia existencia como nación. Ponte a pensar, si cada pareja decide tener un niño, un solo niño o una niña, ¿qué va a pasar con la población? Se reduce. La pregunta sería, ¿qué pasa con los ancianos? Personas que tienen menos capacidades, necesitan ayuda de alguien. Mas, sin embargo, en una sociedad donde solamente hay personas ancianas o con problemas de salud, ¿por quiénes serán ayudadas? ¿Cómo una economía crece y se fortalece si no hay quienes trabajen y exploten lo que Dios ha dado? Eso, mi hermano y amigo, eso sí produce real pobreza. Así que toma en cuenta, mi hermano y amigo, que es un llamado y un provecho cumplir con este llamado cultural. Estamos llamados a llenar la tierra. Pero no queda hasta ahí. Este llamado cultural también tiene otra responsabilidad. Y esta es un llamado vocacional. ¿A qué hago referencia un llamado vocacional? Aquí ya se ha hablado de eso, pero quisiera nuevamente decirlo, y es que la vocación es un llamado único y especial que Dios te ha hecho a ti y a mí. Tristemente se piensa, incluso en la iglesia cristiana, de que yo sirvo a Dios cuando estoy en un púlpito, cuando estoy en el coro de adoración, cantando o quizás tocando un instrumento. Pero no, tú eres único, mi hermano. Tus capacidades son únicas y tu llamado también lo es. Y tú tienes, así como tú eres que quizás te menosprecia y dices que yo tengo este trabajo, mira cuánto gano al mes. No. El valor no está en lo que tú puedes poseer, sino en lo que tú eres. Es un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso te lleva a ti a considerar, o tienes que considerar una responsabilidad. Y es ejercer tu vocación y tu llamado único, especial, que Dios te ha hecho a ti. Tú tienes la capacidad de hacer algo que otra persona no puede hacer. Así que toma en cuenta eso y deleítate al saber que al hacer esto, sirves a Dios y glorificas y exaltas su nombre. No importa cuál es tu vocación, si quizás es barrer bien una calle,
o tu mujer, si tu vocación en este momento, debido a que estás casada y estás en un hogar, es fregar los platos o servir un buen plato de comida a tu pareja o a tus nietos, eso es tu llamado. Deleítate y gózate en ello. Gózate, deleítate. Deja de pensar de que debe ser algo que otro hace para tener valor y dignidad ante Dios. Aquí dice, buscarla, debes gobernarla, debes señorear sobre la tierra. Eso es una vocación. El llamado que le hace Dios al hombre es a administrar. Es un llamado a ser mayordomo de lo que Dios creó. Y tú, mi hermano, mi amigo, tienes ese mismo llamado, a administrar de forma correcta, sabia, lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios me ha dado a mí. Debemos entender que tenemos un llamado cultural. Y este llamado es necesario que sea recordado por el pueblo de Dios. La iglesia, en cierta parte de su historia, ha comenzado a hacer algo que de hecho considera que es algo bueno y provechoso. Y a lo que hago referencia es pensar o creer que el llamado de Dios nos lleva a apartarnos y alejarnos de la cultura. De hecho, nos lleva incluso a veces a pensar que la cultura es mala, pecaminosa, dañina. Y comenzamos a hacer lo que incluso muchos monjes hacen. Irse quizás a un lugar desierto, donde no haya nadie, y comenzar a meditar, no sé, a hacer yoga y entrar en una intimidad impersonal con Dios. Nosotros no estamos llamados a eso. De hecho, cuando Jesús oró y clamó al Padre, dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo. Ellos tienen que estar en este mundo. El mundo necesita a la iglesia, Señor, no la quites de este mundo. ¿Puedes entender, mi hermano? El Señor te llama a ti y te llama a mí a hacer un trabajo en este mundo, en esta cultura. Y no se podrá hacer, al menos que estemos dispuestos a vivir y a convivir con este mundo, con esta sociedad. Si crees o piensas que eres más santo o más bíblico por alejarte de la sociedad, por alejarte de cada esfera y cada área, quizás la cultura, quizás el arte, quizás la educación, quizás el deporte, y pensar de alguna manera que eso te hace más santo ante Dios, te estás equivocando. Dios te llama a ti y a mí a redimir cada esfera de este mundo. Y entiende, cada esfera es parte del llamado cultural, es parte del llamado vocacional que Dios incluso hace a su iglesia. Entiéndelo, este es el diseño de Dios, este es el llamado de Dios. Dios quiere y desea que tú como pueblo de Dios y como representante del reino de Dios vayas al colegio, vayas a la universidad, vayas a las artes, al deporte y redimas esas esferas. Nuestra cultura lo necesita, mi hermano. Necesita conocer y ver a Dios. No solamente por palabras, decir yo soy cristiano, arrepiéntete, no, a través de nuestra vida vocacional. El hombre necesita ver y poder gustar de la presencia y la gloria de Dios en nosotros. Recuerda, la imagen de Dios está en ti. Ahora está en ti tomar esta responsabilidad y de forma gozosa ejercerla en todo momento y en toda situación. Tu vocación es tener que ir de lunes a viernes a una empresa y trabajar en algo. Hazlo bien, con gozo y alegría. Porque si lo haces bien, para la gloria de Dios, vas a redimir esa esfera. Tu trabajo es, mi hermana, pararte todos los días temprano, a comer a los niños para ir al colegio y tener que estar pendiente de ellos, cuidar a tu esposa, a tu marido, ayudarlo, hazlo con gozo y alegría. Varón, si tu trabajo es tener que proteger, cuidar, y como veremos más adelante en la predicación de hoy, tener que ser sacerdote
de tu hogar. Aunque esto implica muchas veces tener que sacrificarse y negarse muchas cosas, hazlo con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque cuando lo haces bien y para la gloria de Dios, también ejerce de forma adecuada este llamado vocacional que Dios te ha dado. No hay mayor gloria o dignidad que reflejar y mostrar la gloria de Dios al mundo. Entiéndelo. No hay mayor privilegio. Pero cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la verdadera identidad y valor humano no puede ser hallado por el hombre. No lo puede hallar el hombre. No tiene que buscarlo, de hecho, porque su valor y dignidad está en Dios, no en sí mismo. Y eso tú puedes decir, ok, pero ¿sabes algo? Todavía se me es difícil creer o pensar eso. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, hermano? Porque mira cómo está el hombre. El hombre mata, el hombre viola las leyes humanas y divinas. El hombre es egoísta, egocéntrico, murmurador, malintencionado. ¿Cómo es posible que la imagen de Dios esté en él? Sí, todavía está en él, a pesar del pecado. Y Santiago, capítulo 3, versículo 6. Mira lo que dice, si lo puede buscar en su Biblia, me acompañaría Gálatas, Santiago. Capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué hombres? Lo dice, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Te das cuenta? El término imagen y semejanza de Dios no se usa solamente en capítulo 1 de Génesis antes de la caída. También se usa en Santiago, en el Nuevo Testamento. Así que incluso después de la caída, todavía el hombre, así como pecador es y malvado, tiene la imagen de Dios en él. Distorsionada, dañada por el pecado, pero todavía la tiene. Así que esto hace ver, mi hermano, que no tenemos derecho alguno y no debemos menospreciar, rechazar, incluso de hablar de forma inadecuada sobre aquellos incluso que son incrédulos y no han creído en el Evangelio. Cuida tu lengua, ten cuidado de cómo hablas de ellos también, porque ellos también tienen un valor y una dignidad ante Dios por tener su imagen. Así que esto lo que hace ver de alguna manera es que incluso después del pecado, todavía la imagen de Dios está en nosotros. Pero sabes algo, tristemente por causa del pecado, esta imagen, así como fue establecida y dada al hombre, así hermosa y maravillosa como es, ha sido opacada por el pecado que yace en nuestros corazones. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Pues déjame decirte que el Señor da una única y verdadera esperanza a este problema humano. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos muestra y nos habla de alguien cuya vida y naturaleza se puede representar de forma perfecta la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, y es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen perfecta, única, suficiente. En Romanos, el apóstol Pablo claramente habla y dice que no es suficiente la creación para darnos a conocer de forma completa y perfecta quién es Dios. Mas, sin embargo, aquí Colosenses nos hace ver de que si hubo alguien cuya vida y naturaleza sí puede hacernos conocer a ese Dios que no vemos. Y este es Cristo Jesús. Mi hermano Cristo, aquel que se encarnó,
y vino a morir por ti y por mí. Él permite que nosotros tengamos una relación personal y única con Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos a través de la faz de Jesucristo. Pero también dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, pero si nuestro evangelio, versículo 3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, o sea, está oculto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Nuevamente ha dicho de que Cristo es la imagen de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación con Él? Real, personal, entonces debe ser por medio de Cristo. Pero date cuenta de lo que dice. Pero luego dice, más adelante, que porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice acá, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuevamente la gracia única y maravillosa que solamente los hijos de Dios tienen por misericordia es conocer a Dios, pero por la faz de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es un regalo, es una gracia. El poder ahora realmente ver y conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Habíamos dicho que el quinto rasgo del hecho de tener la imagen y semejanza de Dios es la capacidad de tener una relación con Dios. Pero recuerda que el pecado ha roto y ha perjudicado esa capacidad natural de tener una relación con Dios. Pero ahora por medio de Cristo es restablecida. Aquí dice claramente que es Dios el que resplandece, el que da, el que ilumina y quita una venda que por naturaleza caída teníamos cada uno de nosotros. Mi hermano, si el Señor fue el que nos abrió nuestros ojos, nos permitió realmente poder ver y poder gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús, es porque Dios lo hizo posible. No hay de qué van a gloriarse y decir, bueno, nosotros somos más humanos que otros, somos únicos porque somos pueblo de Dios. Ese orgullo no debe existir una humildad. Y reconocer y entender de que si estos hombres, quizá tu amigo, tu vecino, tu familia, todavía no ve y no conoce a Dios por medio de Cristo, es porque todavía sus ojos están cubiertos y su entendimiento cegado. Así que lo que debes hacer no es odiar, de menospreciar, rechazar o apartarte de aquellos que no conocen a Dios, sino más bien debes predicar, anunciarles el Evangelio y orar por ellos para que Dios también tenga misericordia de ellos. Porque esta obra única del Evangelio no solamente nos permite ver y conocer a Dios, también nos permite ser transformados a su imagen y semejanza. Recuerda, Cristo es la perfecta imagen de Dios. Y si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nuestro llamado es replicar y mostrar su naturaleza. Pero por causa del pecado estamos inhabilitados para hacerlo. Así que entiende, mi hermano y amigo, necesitas de Cristo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y con esto iría ya terminando. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vemos a cara descubierta la gloria de Dios. Pero esta gloria y esta obra busca no solamente que tú digas, wow, qué hermoso es Dios, wow, qué hermoso es Cristo. No, esa gracia, ese trabajo del Espíritu Santo busca que tú reflejes esa misma gracia. Que ese perdón glorioso de Cristo también tú lo reflejes. Y esa misericordia inmerecida de Dios hacia nosotros también la reflejes. Que el amor de Dios único, incondicional,
y de sacrificio que Él ha revelado por medio de Cristo, también tú debes mostrarlo también a otros. Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. Así que entiende, mi hermano, que tengo una responsabilidad ante Dios de redimir cada esfera al mostrar la gloria de nuestro Señor. Entendiendo que tenemos la capacidad de hacerlo, sí lo podemos hacer. Así que veamos a Cristo, anclemos realmente al Evangelio para redimir y transformar la sociedad, así como nosotros hemos sido transformados y redimidos por gracia. Pero también, mi amigo, quisiera decirte, y con esto cierro este sermón, que la única manera que tú puedas realmente ejercer de forma eficaz y única tu vocación es que Dios se haya revelado a tu vida y tengas una relación personal con Él por medio de Cristo Jesús.